Si alguna vez te has preguntado qué es el cáncer, qué sucede exactamente a nivel celular cuando tenemos esta enfermedad, por qué hay personas que desarrollan metástasis y otras personas no lo hacen, cuál es el peso de la genética y cuál es el peso de la epigenética en el desarrollo de células cancerígenas, por qué cada vez más personas tienen esta enfermedad y por qué cada vez a edades más tempranas. Todo esto y muchísimas otras preguntas nos las responde Cristina en el episodio de hoy. Estoy segura de que os va a encantar. Pienso que a la información no hay que tenerle miedo, todo lo contrario, siempre nos ofrece nuevas herramientas para ponerlas en práctica en nuestro día a día. Así que nada, os dejo con el episodio, espero que lo disfrutéis y sobre todo que aprendáis muchísimo. Pues bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Pastilla Azul, Pastilla Roja. Yo soy Anaís y estoy encantada de hacer este episodio. Hoy tenemos con nosotros a Cristina Pellicer y bueno, estoy encantada de que estés con nosotros, Cristina, porque bueno, te sigo desde hace tiempo y tienes una información valiosísima que me gusta mucho escuchar y espero que a los oyentes también. ¿Cómo estás? Gracias. Bien, buenos días. Buenos días. Cristina es licenciada en Medicina y formada en Cirugía Torácica. Tiene un máster en Oncología Básica y Clínica, máster en PNI en la Universidad de Salamanca y formada en múltiples terapias complementarias como acupuntura, homeopatía, naturopatía, aromaterapia científica, terapia ortomolecular, fitoterapia, oligoterapia, etc. Sí. Entonces, bueno, con toda esta información que tiene Cristina, hoy me quería centrar un poquito en oncología, en hablar un poquito del cáncer, porque bueno, pues es una enfermedad que desgraciadamente afecta a un montón de personas y bueno, que creo que se puede conocer un poquito más, ¿no? Porque hablamos mucho de esta enfermedad, pero me gustaría como entrar un poquito y conocerla, ver un poco qué es lo que podemos hacer para prevenirla y también un poco que nos cuentes qué terapias podemos utilizar para una vez que tengamos esta enfermedad, qué se puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría empezar por el principio de todo y que es que nos cuentes qué es el cáncer. Vale. El cáncer, cuando hablamos de cáncer, hablamos en realidad de centenares de enfermedades. Bajo cáncer se engloban enfermedades muy distintas, igual que cuando decimos virus pueden ser muy distintos o infecciones muy distintas, pues cáncer, hay muchos tipos de cánceres que no todos tienen el mismo comportamiento, el mismo tratamiento, el mismo enfoque ni la misma agresividad. ¿Vale? Y esto es muy importante porque tengo pacientes que vienen, es que tengo un cáncer y dices, pues que no te vas a morir. Es que este cáncer no te matará. Y personas que tienen un cáncer que claramente sí, ¿no? Hay todo el abanico que te puedas imaginar. Y esto es muy importante para desmitificar la palabra cáncer. Vale. Porque solo cuando te dicen esto ya te aumentan todos los ejes de estrés, se dispara un montón la percepción de peligro inminente. A ver, cada cosa en su sitio, porque además hay personas a las que, pese a que les explicas, no aceptan que les digas que no, que de esto no te vas a morir. Ya. ¿No? Porque no, es que es cáncer. ¿Cáncer qué es? Cáncer es una proliferación, una reproducción y crecimiento sin control de unas células que inicialmente se han ido mutando a nivel genético y que han perdido, el sistema ha perdido toda la capacidad de frenar esta replicación errónea. ¿Vale? Lo que pasa es que hay células y cánceres que tienen más capacidad de invadir tejidos y de crecer fuera del espacio donde ha empezado esta proliferación desmesurada y las hay que se quedan ahí localizadas. Un carcinoma vasocelular, un cáncer de la piel, que es benigno, es el típico de benigno, es maligno, pero me refiero a que es muy excepcional que haga una infiltración profunda de los tejidos, que haga metástasis, que es casi rarísimo. En cambio, un melanoma, que también es un cáncer de la piel, es otro tipo de cáncer que, dependiendo del estadio, sí que puede dar pues, metástasis con mucha frecuencia y a ser agresivo y matar, ¿no? Por eso hay un abanico muy diferente. Vale. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa en el cáncer? Que el sistema inmunitario, cuando ya hablamos de un cáncer como tal establecido, al menos en esa zona, y si no, si hay metástasis globalmente, ha dejado de ver como algo problemático, dañino o que hay que anular a esas células. Todos hacemos células tumorales. Las células tumorales son células erróneas, con
envejecidas, con alteraciones en las mitocondrias, con un ADN con alteraciones. Son células que el sistema inmunitario debería ser capaz de ver y decir, me lo como, lo anulo, lo quito del cuerpo. Y hay personas que lo hacen y nunca harán un cáncer o tardarán mucho en hacerlo porque han eliminado muchas células antes de este tipo, y personas que no lo pueden hacer o sistemas que no lo pueden hacer. ¿Y por qué no lo pueden hacer? Pues que normalmente, aparte de que puede haber temas genéticos, que no son la mayoría, y la genética tiene un peso de porcentaje, pero no es una sentencia 100%. Sí, hablaremos de eso, luego te quería preguntar. Sí. Exacto. Pero en estas personas lo que les pasa es que su sistema inmunitario estaba ocupado en otras cosas. O sea, si tú tienes pequeñas cerillas que se van encendiendo y tienes un fuego allá súper grande porque tienes infecciones crónicas, porque tienes inflamación crónica, lo que sea, tu sistema inmune se irá para allá, y esas cerillitas, que habrá una, habrá otra, no las detecta porque no son lo importante, no habrá energía, no habrá tiempo, no habrá disposición, y esas cerillitas se pueden unir y al final dar el fuego grande y decir, y como esto ha ido conviviendo, el sistema inmunitario no ha ido normalizando ese tipo de alteración y de célula, y luego no lo sabe reconocer. Lo que vemos en cánceres que ya son más grandes o evolucionados, o no por tiempo, a veces los hay que son muy rápidos y los hay que son más lentos en crecimiento, pero cuando se miran en el microscopio el tumor, se ve si está rodeado de linfocitos o no, y cuando se mira más adentro se puede ver si estos linfocitos están atacando el cáncer o lo están protegiendo. Ostras, vale. O sea, lo que pasa al final es que el sistema inmune defiende al cáncer. Wow. Defiende, de hecho defiende en catalán. Sí, sí, sí. Qué fuerte esto, que es increíble. Porque has dicho que todos desarrollamos estas células cancerígenas. ¿Esto sucede a diario? Es decir... bueno, son errores. O sea, es una fábrica que al final tiene sus errores y hay que desechar lo que funciona bien, lo que está bien y lo que no. Claro. Te diré que cada día, pero... Todos tenemos células tumorales. ¿Y cuál es la diferencia? Porque una vez que se crean esas células cancerígenas, hay gente que desarrolla metástasis, hay gente que no desarrolla metástasis. ¿Esto por qué es? Uno depende del tipo de tumor, lo que te he dicho. Por ejemplo, un vaso celular, un carcinoma vasocelular de piel, muy improbablemente te hará metástasis. Un melanoma, depende de la infiltración que tenga en la piel, pues con más probabilidad te hará metástasis, y más si hay afectación de los ganglios. El tipo de tumor lo marca bastante. El estadio del tumor también. Y luego, cómo está el sistema. O sea, el cáncer no vive en cualquier situación, no vive en cualquier tejido, en cualquier estado. Vive en tejidos en los que se sienta a sus anchas, tejidos en los que haya mucha inflamación, en los que haya una resistencia a la insulina, en los que haya una alteración de la metilación. O sea, y si tú tienes, por ejemplo, un hígado graso, inflamado, si tienes un cáncer de colon, es más probable que en ese ambiente inflamatorio alterado la célula tumoral se sienta más cómoda. Cuando hacemos un cáncer, se pierden células, se desprenden células, ¿no? Que pasan a nivel linfático, a nivel sanguíneo, a veces sencillamente se desprenden y ya está, y a veces lo que puede pasar es que estas células se implanten en algún tejido periférico y luego son las metástasis. Pero no solo la célula, ahora sabemos que el propio cáncer, las células tienen un tiempo de replicación y de reproducción, y cuando ya se acaba se pueden romper, pueden soltar orgánulos, pueden soltar mitocondrias, y esto también viaja por sangre, y de hecho es lo que con más facilidad hacen las metástasis, estos restos celulares que se implantan en otro tejido. Y además el cáncer secreta unas sustancias inflamatorias, citoquímicas, varias, diversas, que lo que hacen es como ser el caldo de cultivo, el abono, para que allí espontáneamente pueda crecer incluso una célula tumoral sin que haya llegado célula. Sencillamente es que hay la información de transfórmate en esto. Claro, por eso se habla de que es multifactorial, ¿no? Porque hay, claro, tantas cosas, ¿no? Cuando hay una inflamación ya, pues ahí es mucho más fácil de que prolifere esta enfermedad. Además, hay tres maneras en las que el cáncer, hacia grandes rasgos, crece. Una es por crecimiento local, ¿no? Tienes una célula tumoral que se va reproduciendo y es el tumor primario, ¿no? Que va haciendo. La diferencia... Bueno, explico esas maneras y después diferencia. Dale. Puede ir creciendo. Luego,
puede extravasar y ya romper el tejido o la parte del tejido en la que ha crecido, por ejemplo en el colon, pues si empieza en la mucosa, luego puede invadir la serosa, luego puede invadir la capa muscular, se puede ir invadiendo, rompiendo como barreras, y he pasado un estadio, he pasado otro, he pasado otro. Y eso es la infiltración local o el crecimiento local. Luego, por el tumor tiene drenaje, también tiene su sistema linfático, tiene su sistema nervioso, tiene su sistema vascular, y puede invadir lo que es el sistema linfático del propio tumor, o ya pasar, cuando decimos tiene ganglios, cuando tiene ganglios ya es otro estadio de invasión. Y luego, sea porque están los ganglios, o sea porque incluso, lo que te he dicho, las células se pueden desprender, sabemos que cuando hay un tumor, depende del tipo de tumor, de cáncer, está desprendiendo células a sangre. Y son estas que van circulando y luego puedes hacer metástasis en unos tejidos u otros. Una cosa que quería decir antes es tumor. Tumor no es equivalente a cáncer. Lo digo porque lo estamos usando así, porque en realidad se usa muy a nivel popular como equivalente, pero a nivel médico, lo digo por si alguien lee en un informe tumor, que no piense enseguida que es cáncer. Hay tumor benigno y hay tumor maligno. ¿Vale? Tumor en medicina es un sobrecrecimiento de tejido, y el tumor benigno se caracteriza porque puede crecer, y hay tumores benignos que son benignos, y hay tumores benignos que se comportan como malignos porque pueden crecer tanto que te pueden matar por compresión de las estructuras importantes. Imagínate que haces un tumor benigno aquí y que se va creciendo, pues te puede afectar la carótida, pues, ¿no? Pero por compresión, no porque la invada y la infiltre. El nombre cáncer viene del cangrejo, ¿no? Esas patas que lo infiltran todo. Esto es una célula cancerígena. Una célula que tiene su capacidad de generar infiltraciones y irse metiendo por todos sitios. Esa rompe, ya no es un crecimiento así homogéneo, como una, para que lo imaginéis y simplificarlo mucho, como una bola, sino que va pudiendo, es una mancha que se va extendiendo y se va derramando por todos sitios, sin respetar estructuras. ¿Vale? La primera es el tipo de crecimiento local, la capacidad de infiltración, un cáncer, ¿vale? Una célula tumoral maligna. Luego es la capacidad de hacer metástasis a larga distancia a través de la sangre y la infiltración del sistema linfático. Un tumor benigno no lo hará. De acuerdo. O sea, esa es la diferencia entre cuando nos dicen eso, tumor benigno o tumor maligno, ¿no? Perfecto, esto me ha quedado súper claro, que esto es muy importante, muy la importante. Verdad. Súper importante. Es que he visto un tumor, un mioma es un tumor. Es cierto, ya. Sí, está bien, y aparte esto creo que puede servir, pues lo que decías tú, ¿no? Que me decías antes fuera de cámaras, es importante también que cuando nos digan, pues eso, hay un tumor, que no inmediatamente nos pongamos tensos, sino que tranquilidad, que también estar tranquilo es importante en esos casos, ¿no? Una cosa que te quería preguntar es, bueno, luego hablaremos de prevención, ¿por qué el cáncer muchas veces no nos da síntomas antes de que se detecte? Es decir, porque ahí no se nos dice, ¿no? Pues eso, escuchar el cuerpo. Y escuchar el cuerpo, tú puedes a lo mejor sentir, pues eso, que igual estás más cansada, o bueno, pues que sientes que no sé, que no vas bien al baño, cosas que sí que puedes a lo mejor ver o sentir con más facilidad. Pero hay muchos cánceres que, a no ser que estén ya en un estadio como más avanzado, que no nos dan esta... ¿Por qué es esto? A ver, depende. Es decir, una cosa es que digas, me encuentro tan mal como para pensar que me pasa algo y sospecho que puedo tener algo importante y es un cáncer. Cuando es así, es o porque ya es muy avanzado el cáncer y está robando un montón de energía al sistema, porque cuando hay un cáncer grande, lo que pasa es que el cáncer es el egoísta, se lo lleva todo. La energía se la come él y entonces la persona va quedando más flojita, necesita comer más, a lo mejor, o comer menos, depende de las personas, pero lo que entra es para el cáncer, casi no es para el cuerpo. ¿Vale? Otras veces estamos normalizando situaciones que no son normales. O sea, la gran mayoría de veces cuando hablas con una persona que estos cánceres fulminantes, ¿no? Te diagnostican hoy, a los 3 meses ya no estás, miras qué ha pasado antes y dices, pero es que tú hace mucho tiempo que no estás bien.
Ya, como que se han normalizado. ¿Sabes la síntomas, rana, ¿no? en la historia de poner una rana en una cazuela con agua y que si está fría el agua y enciendes el fuego y la temperatura va subiendo, 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 puede morir escaldada? Que es más un mito que otra cosa. Ya. Pero es una imagen muy real, muy descriptiva Sí. de lo que pasa en nuestra vida. Claro. O sea, normalizamos cosas en dosis pequeñitas, ¿no? Pues hoy me cuesta levantarme, esta noche no he dormido bien y ahora ya llevo 2 semanas y vamos haciendo que sea normal ir arrastrándote, o sea normal no dormir más de 3 horas al día, o sea, y vas y luego dices, ostras, y me pasa esto y tengo un cáncer que me sale por las orejas, dices, ya, pero mira todo lo que pasaba antes. Claro. Hay mucha gente que es así. De hecho, diría que la gran mayoría. Y luego, cánceres que dan síntomas. ¿Por qué? O bien porque los cánceres producen algo, hay cánceres que son productores de hormonas, productoras de sustancias que los neuroendocrinos pueden producir, pues eso, sustancias que te hagan estar muy nervioso, que produzcan cortisol, y ahí te dan un síntoma como tal, o si no, dan síntoma por afectación de tejido, por compresión. Si tú tienes una metástasis en el hígado que te está comprimiendo las vías biliares, pues te pondrás amarillo. Ya. ¿No? Si tienes una metástasis en un sitio que te comprime o te invade una arteria, puedes sangrar o puedes tener un problema de trombo o de vascularización. De acuerdo. Sí, una de las ahora que estaba pensando mientras te escuchaba, una de las cosas que estoy aprendiendo con todas las personas que estoy entrevistando en el podcast es que también el no normalizar síntomas que, ¿no? Como, pues no sé, tengo diarrea, llevo 5 meses, no sé, 1 año con diarrea, ¿no? Pues como no normalizar esto, ¿no? Pues que hay gente que toda la vida. Claro, que Que toda les la vida. preguntas y te dicen, no, es que ya ni me acuerdo. Claro. Sí, sí, De sí. cuando empezó. Esto es, claro, esto es muy importante. Y por eso precisamente quería hablar de la prevención contigo. Una cosa que, bueno, pues que últimamente sabemos, creo, o que todo el mundo sabe, es que antes se entendía que cáncer era una enfermedad que pasaba más en las edades como más adultas. Lo que está pasando ahora es que cada vez es más temprano. Sí. Entonces ahí quería preguntarte cuál es el peso de la genética y cuál es el peso de la epigenética en esta enfermedad. No por tener un cáncer de joven es genético. De hecho, muchas jóvenes y casi niños no tienen un tema genético como tal, o al menos conocido. El peso de la epigenética es inmenso, inmenso. Sabemos, ahora desde hace 1 año más o menos, está muy extendido y muy aceptado ya a nivel convencional que el ejercicio físico es un gran preventivo de cáncer y es un gran tratamiento para el cáncer que alarga la supervivencia de pacientes con cáncer de colon, de mama, todos los que se han estudiado los alarga y los alarga no 2 o 3 días, los alarga meses, incluso años, y la calidad de vida y todo. Entonces, esto es porque hay toda una biología que se desarrolla y se protege con este ejercicio a muchísimos niveles de inflamación, de detoxificación, de salud muscular, de mitocondrias, de todo. Y luego hay una biología que se vuelve en fisiopatología, ¿no? Se vuelve errónea si no haces estas actividades físicas. Al fin y al cabo es volver a nuestro origen como especie. Nosotros hace 100 años que llevamos la vida cómoda que llevamos y en nuestra sociedad y no tantos años. Pero si vamos ya yendo para atrás, que tenemos una vida con techo, con comida más o menos hábil al día, con súper cantidad de calorías, con una alimentación súper inflamatoria, muy poco. Y eso para la evolución no es nada. O sea, esto es desconocido totalmente como estímulo, como recurso, como qué es lo que nosotros hemos vivido como especie. Hemos vivido desafíos, hemos vivido carencia, hemos vivido estrés agudo, no estrés crónico. Ya. Estamos preparados para tenernos que mover continuamente. Si teníamos hambre, si teníamos frío, si teníamos sed, si teníamos que ir a proteger a alguien, teníamos que movernos. Luego estamos preparados para vivir en tribu, en comunidad, en tener el soporte. El ser humano, si ha podido invadir la Tierra, es gracias a esta capacidad de cooperación y de coordinación y al sentimiento inherente de ayudar al otro. Porque sabes que ayudando al otro también te estás ayudando a ti. Claro. En las especies
homos diferentes, ¿por qué proliferó en parte el sapiens sapiens? Porque era el que tenía más capacidad de esta cooperación, de esta colaboración. Más factores que influyen. Lo que he dicho, el estrés agudo o el estrés crónico. Nosotros teníamos hambre, comíamos o moríamos, teníamos sed, bebíamos o moríamos, había un león que nos atacaba, vivíamos o moríamos. Y no nos pasábamos el día pensando, ay, voy a tener comida para mañana, va a venir el león dentro de 4 horas a matarme. No, vivías y hacías y ya está. Ahora, primero que no tenemos casi estresores agudos, o sea, cuando la gente pasa realmente calor, cuando pasa realmente frío, cuando pasa realmente hambre, como agudo, no como crónico. Cuando tenemos un estresor que haga que, venga, actívate, muévete, haz, y luego ya para y cálmate y restaura. No, lo que tenemos es un trabajo que nos estresa un montón, hipotecas para pagar, relaciones disfuncionales a nivel de pareja, a nivel de familia, lo que sea, y son leones que tenemos todo el día ahí. ¿Qué hace esto? Que se dispare todos nuestros ejes de estrés, todo nuestro sistema de defensa, y esto quiere decir inflamación, esto quiere decir sistema inmune que no para, y quiere decir que si estamos inflamados con un sistema inmune continuamente teniendo que defender estas cosas, aunque sean cosas no biológicas, o sea, percibir peligro en casa, tener una relación tóxica con la pareja es de las cosas que más enferman. Claro. Porque distorsiona todo tu sistema biológico. Y luego, si esto lo acabas, eres capaz de restaurarlo y poner paz en tu interior de lo que ha habido, porque a lo mejor acabas la relación, pero en tu mente aún la sigues viviendo, y sigues viviendo el maltrato, y sigues viviendo... Pero si tú puedes, después de un proceso terapéutico y personal, poner paz a eso, se apagan los ejes de estrés, se apaga la inflamación, el sistema inmune se calma a nivel de inflamación, entra en antiinflamación y empieza la reparación. Pero si esto no da, pues ¿qué vas haciendo? Acumulando errores biológicos y el cáncer. Claro. Súper interesante, la verdad. Estaba pensando ahora en un libro de Robert Sapolsky, no sé si le conoces, es muy, muy interesante este hombre, os recomiendo a todos que lo leáis. Creo que se llama el título ¿Por qué las cebras no tienen úlcera? Y él habla de que, claro, normalmente, pues cuando una cebra le persigue un león, lo que decías antes, ¿no? Le persigue y en el momento en el que tiene que dejar de correr por su vida, se acabó el peligro. ¿Qué pasa con los humanos? Que tenemos que, correr, entre comillas, ¿no? Por el estilo de vida que tenemos, y se termina un suceso, pero nosotros luego se lo vamos a contar a no sé quién, se lo vamos a contar a no sé cuándo. Y se lo vuelves a contar y este estrés lo vuelves a vivir. Depende de... Contar puede ser bueno o malo. Es decir, si te sirve... Es que esto es mucho biología del trauma. Te he oído hablar mucho del trauma y me parece súper interesante. Es que es muy interesante. Adelante. Sí. No, y es que está muy relacionado con cáncer, que no quiere decir que todos los cánceres sean trauma, pero es que la biología del trauma no integrada, el trauma no integrado, se sabe desde también hace muchos años que aumenta la probabilidad de enfermar de cualquier cosa, y entre ellas de cáncer. Y depende del grado de trauma, las estadísticas son muy, muy evidentes y muy claras, de 50-60% más de probabilidades, depende de la intensidad y la cronicidad del trauma. Pero esto no es una sentencia, esto es lo que tú traes, tu realidad, que se puede transformar y trabajar. ¿Vale? Exacto. ¿Por qué las cebras no hacen cáncer? ¿Por qué no tienen trauma los animales salvajes, digámoslo así? Esto lo explica muy bien Peter Van der Kolk, Peter Van der Kolk no se llama Van der Kolk, no me acuerdo de su nombre, Peter Levine, hay varios de trauma que te explican lo que es la teoría de Porges, que es quien la hizo. Sistema nervioso simpático se clasifica en parasimpático y simpático. Y dentro del parasimpático podemos clasificarlo en parasimpático dorsal y parasimpático ventral. Todos son buenos. O sea, esto para empezar. No hay ninguno que sea erróneo. La biología de errores no quiere, a nivel evolutivo. O sea, si hay un error, algo que evolutivamente es inútil y se ha demostrado con miles de años, acabará desapareciendo. ¿Vale? Entonces, si esto sigue existiendo es porque es necesario.
Cuando nosotros estamos ahora despiertos y activos, sobre todo estamos en simpaticotonía, porque tenemos capacidad de estar con atención, pero no estamos en una alerta de peligro. Entonces hay una activación del sistema nervioso simpático a un nivel moderadito, con un cierto grado de parasimpático ventral, de relajación, de socialización, bien. Cuando hay un desafío, cuando hay un peligro, el simpático se activa más y entramos ya en lo que es la lucha o la huida, ¿vale? Y aquí va creciendo esta intensidad de activación hasta que, si la lucha y la huida ante ese desafío o ante esta situación de tu vida no tienen sentido o no son eficientes o lo has probado y es que no sirve, luego esta activación del sistema nervioso simpático para luchar o huir al final es energía a disposición del sistema nervioso para que active el sistema muscular, para que active cardiovascular, para que active todo lo que hace falta para que luches o huyas. Y si no lo puedes hacer, al final esta energía sube y colapsa el sistema y cortocircuita y entramos en parasimpático dorsal. Entramos en freeze, en parálisis, en congelación. Cuando alguien se queda en blanco, es esto. Ya. Te quedas así, en congelación. Y hay congelaciones que son evidentes, que tú ves la persona que está ahí que no puede, y hay congelaciones que se les llama funcionales. La gran mayoría de nuestra sociedad vive en congelación funcional. Se mueve entre la lucha y huida y entre la congelación funcional. Vengo de trabajar 8 horas en el despacho, estoy muy cansada, es que solo quiero estar sentada en el sofá. Y además mirar Netflix porque no quiero ni pensar, necesito disociarme y no conectar con lo que siento, con lo que vivo, porque esto es congelación. Estás describiendo, creo, a todo. Es que la gran mayoría de la sociedad vive así, y yo tengo muchos momentos así. Claro, por supuesto. Y lo vas trabajando porque dices, es que soy consciente de ello, pero realmente cuando estás atrapada allí, tienes que tener un montón de recursos y tienes que ir a trabajarlo para aprender a salir de esos estados. Y cuando estamos en congelación, para salir de allí necesitamos removilizar esa energía. O sea, el parasimpático dorsal es sistema colapsado de tanta energía que hay. Entonces no puedes pretender pasar de ahí a la relajación del parasimpático ventral. Tienes que reprocesar esa energía para volver a simpático, para que luches o huyas, que te muevas, que corras, que estés más activo, para luego ya poder entrar en parasimpático ventral. Esta es la biología que se va moviendo continuamente. ¿Qué nos pasa? Que no somos flexibles, nos quedamos congelados en un estado o en el otro. Cuando un animal salvaje es atacado, primero lucha, y si así no puede y está con el león que le está en la yugular a punto de hincar el diente, se congela. ¿Cuál es el sentido de la congelación? El sentido de la congelación es, 1, si me tengo que morir, que sienta lo mínimo posible, que no duela o que duela lo menos posible. Y 2, a ningún animal le gusta comerse un muerto. Todo el mundo quiere carne fresca. Entonces, si parezco muerto, si tengo menos temperatura, si mi corazón va más lento, si tengo menos tensión arterial, si respiro menos, si todo, a lo mejor se piensa que estoy muerto y pasa de mí. Y esto está documentadísimo con vídeos grabados en la selva y así, de ver cómo en situaciones en las que la presa es liberada por lo que sea, porque aparece un cazador y el atacante se va espantado o dice, uy, paso de este que no me gusta. Lo que sea, la presa se queda ahí como muerta, no se mueve, hasta que se da cuenta que ha pasado el peligro, que ya no lo hay, y luego empieza poco a poco a activarse, a moverse, empieza a temblar, empieza a saltar, a correr, a quemar toda esa energía que estaba bloqueándole y cortocircuitándole para volver a recircular y ya está. Si hace todo este proceso de recirculación, claro, no hay trauma. Claro. ¿Qué es lo que nos pasa a los seres humanos? Que no nos permitimos recircular o no se nos permite recircular. O con toda la buena intención del mundo, no llores, cálmate, no digas esto. No, deja que la energía haga su ciclo, que reprocese y acompáñalo. Por eso te decía, a veces hablar de las cosas que nos han pasado puede ser bueno, porque en trauma lo que hay es soledad. O sea, si generamos un trauma es porque hemos tenido percepción de peligro vital, real o no, o sea, puede ser un peligro emocional, o sea, de que te estás muriendo o se está muriendo una parte de ti, o no está permitiéndose ser, desde la soledad, aunque tengas una familia que está, pero tú no percibes ese apoyo, no percibes la comprensión, no ha habido tiempo de procesamiento y no ha habido respeto ni escucha. Entonces,
esto es nuestra sociedad. Haz, no sientas que te has pensado que quién eres tú para hacer esto. Todas las frases que le quieras meter forman parte de o ayudan a que este sistema se sienta traumatizado. Además, somos la sociedad menos tribal que ha existido en la historia. Esto es que es súper interesante. Aparte, estaba escuchando y digo, es que parece como que a veces en la sociedad nos hemos olvidado de que somos animales, ¿no? O sea, estabas describiendo esto y digo, es que claro, o sea, tiene todo el sentido del mundo, pero parece como que estamos aparte, ¿no? Sí. Animales por un lado y nosotros por el otro, ¿no? Esto se ve mucho en la maternidad. Cuando eres madre primeriza, y lo digo por experiencia y también por lo que me dicen muchas pacientes, ¿no? Las hay que conectan un montón con su parte salvaje y es como mi cría, y lo ves que trabajan o se relacionan con su hijo o hija desde la parte más instintiva, más de me da igual lo que diga el pediatra, me da igual tal, yo siento que tiene que dormir conmigo, siento que le tengo que abrazar, que le tengo que dar la teta de manda, todo, y las hay que no, lo que me diga, no, que están súper desconectadas de su animalidad. Ya. Y cuando son capaces de reconectar y soltar, porque a veces es más un tema de lo siento, pero mi mente me dice que no, porque tengo que hacer caso, porque la autoridad, porque mis padres, porque mi pareja, no sé qué. Y cuando se conectan con ellas, dicen, ¡wala! Esto es otra cosa, ¿no? Esto es otra cosa, disfrutan la maternidad, se calman los ejes de estrés, la criatura está infinitamente más calmada, mucho mejor, las relaciones fluye, o sea... Claro. Dijiste antes un dato que quería rescatar, cuando estábamos hablando de trauma, hablaste de un porcentaje, dijiste creo 60%. Es que aquí hay muchas estadísticas, porque hay un test que se llama ACE, es el Adverse Child Experiences, las experiencias adversas en la infancia, que hay diferentes modelos de test, pero los hay de 10 preguntas, de 12, de 15, que te hacen preguntas del estilo, ¿tus padres eran alcohólicos cuando eras pequeña? ¿Recibías maltratos? ¿Tu madre fue maltratada cuando era pequeña? ¿Tuviste abusos? ¿Alguien de tu familia estuvo en la cárcel cuando eras pequeño? Hay preguntas muy de trauma grande, pero también las hay de discusiones familiares, o sea, hay test grandes y test pequeñas, ¿no? Una test grande es pues eso, un abuso, una violación, un abandono, una muerte de alguien, y test pequeñas pues la invalidación continua, los gritos en casa, el que te obliguen a hacer cosas que no quieres, pero repetido, o sea, no somos de goma, o sea, no porque tengamos un año o dos en nuestra vida que a lo mejor ha habido un mal ambiente en casa ya tenemos un trauma si lo hemos podido gestionar. Pero este test da una puntuación y en función de la puntuación tienes más riesgo de unas cosas u otras. Solo digamos que si va de 0 a 10 o de 0 a 12, si ya tienes puntuación 1, creo que es una probabilidad del 100% de tener enfermedades reumáticas. O sea, eso sin integrar. Ya. Luego, ya quiere decir que si tú haces un trabajo, si calmas este león que tienes ahí, porque trauma es una historia no resuelta. O sea, podemos saber, porque hay personas que han vivido experiencias súper heavies y no tienen trauma, y personas que se les muere el gato y tienen trauma, porque no han podido integrar esa experiencia y no ha acabado en su cerebro. ¿Vale? Claro. Entonces, insisto, que no es una sentencia estar traumatizado, ni estar retraumatizado, ni tener un trastorno de estrés postraumático. Es una realidad que si quieres superar hay que asumirla y hay que hacer un trabajo para integrar y calmar. Exacto. Y esto no es un trabajo de 2 días. Claro, sí, o sea, y tampoco es, porque escuchándote pienso, bueno, a lo mejor, porque estamos hablando de eso, pues estamos hablando de cáncer, ahora estamos hablando de trauma, ¿no? Que, bueno, pues eso, evidentemente las emociones son muy importantes y hay que trabajarlas, ¿no? No quiero que nadie esté escuchando y diga, uy, qué agobio, tengo que ponerme ahora, ¿no? O sea, no es que el trauma te vaya a causar eso, simplemente buscar herramientas, personas que te puedan ayudar para poder salir de eso, ¿no? De ese bloqueo, de ese freeze que y la gran mayoría de gente con trauma lo sabe, que tiene una bomba interior o algo que está ahí tan latente que puede estallar en cualquier momento o se puede bajar intensidad. Hace poco vi una paciente con una enfermedad inflamatoria del intestino muy incipiente y me decía, es que he ido a un montón de terapeutas y un montón de PNIs y nadie sabe entender. De hecho, he mejorado mucho, pero esta inflamación no se va. Y nadie entiende por qué. Y hice toda la exploración más biológica y tal, la anamnesis, y yo ya desde el primer momento pensaba, esto es sistema nervioso y sistema nervioso y sistema nervioso. Pero luego llegué al final y le digo, vale, hay cosillas, pero sí que es verdad que no justifica tu situación.
vamos al tema emocional, vamos al tema estrés. Y aquí me contó. Claro. Y dije, pues ya tenés el tema. ¿Por qué? Porque la gente se piensa que las emociones casi son esotéricas o magia. Y no, Total. esto es biología pura y dura. Total. O sea, es unas áreas del cerebro que se activan, es un sistema nervioso que funciona de una manera, son unos neurotransmisores que están o no están, unas citoquinas que están o no están. O sea, hay toda una serie de configuraciones que evidentemente impactan en la biología. Claro, o sea, se habla de enfermedad mental, enfermedad corporal, ¿no? O sea, pero es que al final estamos hablando de lo mismo. Y ahora ya, hace también medio año así, que empiezo a oír a los psiquiatras, en general, algunos no, aún están muy estancados, decir, la gran mayoría de enfermedades mentales psiquiátricas empiezan en el digestivo. Dices, bravo. Cosas que, el problema es que cuando algo se sabe a nivel científico, desde que se descubre ese estudio y que se valida con otros estudios hasta que llega a la universidad y a la sanidad, pasan de 20 a 30 años, estudiado por estadística, ¿eh? Es que es muy fuerte, porque toda la gente que se podía haber evitado el sufrimiento, ¿no? Pero bueno. Claro, y luego los que estamos ya no esperando a que venga el jefe de turno de sanidad que diga esto se autoriza y tal, estamos los que estamos leyendo la base de la base, que se nos tilda muchas veces de que si somos unos pseudocientíficos, que sí, hay de todo, lógicamente, hay gente que sí que lo usa mal, pero hay gente que lo usamos muy bien. Ya. Bueno, estamos viendo eso, que la epigenética, o sea, todo lo que envuelve al ser humano, no solamente hablando puramente, ¿no?, de que estamos hablando antes a nivel celular, es muy importante, ¿no? Quería hablarte también de la importancia del deporte, que le has mencionado antes un poquito. Ahora últimamente se habla muchísimo de fuerza. Antes, otros años era cardio, no sé qué. Ahora nos vuelve un poco locos. Yo diría fuerza, cardio y flexibilidad. Todo. Es todo. ¿Pero por qué últimamente la fuerza está tan...? Porque vamos a modas, es que somos así. Vale. O sea, yo lo que llego a la conclusión es que la gente quiere dogmas, le encantan los dogmas. Y si te digo esto, no tengo que pensar, lo hago como corderos, ¿no? Ahí siguiendo la manada. No, oye, entiende el porqué. ¿Entiendes las cosas? Hay un montón de gente que está haciendo fuerza y que van más contracturados que nunca porque es que no estiran nunca, es que van así. Y dices, a ver, ¿esto tampoco es salud? O sea, hay que hacer un poquito de todo. Yo sé que tu voz como médica y como médica integrativa también tiene mucha importancia. Entonces, yo creo que la gente que lo vea, pues lo va a tomar desde otro punto. Entonces, me gustaría que hicieras, imagínate que te digo, tienes 1 minuto, 2 minutos para decir, oye, para convencer a la gente de que salga de este podcast y se ponga su ropa de deporte y vaya a hacer algo. O sea, ¿por qué tenemos que hacer deporte? ¿Por qué es tan importante para la salud? Nosotros somos los que somos como humanos gracias al movimiento. Siempre nos hemos tenido que mover. Esto quiere decir que hay una biología asociada al músculo que lo conecta con todo. Si tu músculo es sano, 100% sano, con una probabilidad muy elevada, el resto de tus sistemas van a estar sanos. O van a tener la capacidad de estar menos enfermos de lo que estarían sin eso. Porque es que lo regula todo. Tiene vías metabólicas con todo, con el digestivo, con el cerebro, con el pulmón, con la piel, con el hígado, con todo, el hueso, todo. Es que dime una, te diré sí, no hay una que no. Hemos hablado ya de las emociones, hemos hablado del deporte y quería hablar contigo también de alimentación, porque es un tema que también es importante a nivel de prevención. Yo he escuchado muchas veces que las células tumorales o cancerígenas se alimentan de glucosa. ¿Esto es así? Sí. ¿Cómo funciona esto? Todos los oncólogos saben que existe una técnica que se llama PET, la tomografía por emisión de positrones, que es una técnica de medicina nuclear para ver la actividad metabólica de las células tumorales, de los tumores, de donde hay una masa ya tumoral. Para hacer este PET ponen glucosa radioactiva en sangre, porque las zonas de más actividad atraen más ese azúcar y se ve por imagen, pues captaciones más amplias dan más luz, dan más actividad y ahí sí saben si el tumor está vivo, dónde hay tumor y qué actividad tiene. Esto que es evidente que dices, pues si pones glucosa radioactiva y va al tumor y el tumor lo capta y ves la zona claramente donde hay tumor y donde no, porque uno come más azúcar y el otro no, ya es la prueba más clara y evidente que puedes tener de que los cánceres viven de azúcar. Lo que pasa es que no solo viven de azúcar.
también pueden vivir de glutamina, pueden vivir de arginina, o sea, ahora está creciendo mucho también, pero aún no ha llegado a los hospitales y tardaremos en que llegue, lo que es la oncología metabólica. Sabemos que hay un metabolismo del cáncer asociado al metabolismo, la forma de funcionar del sistema del cuerpo. Y ese cáncer tendrá más tendencia a alimentarse de azúcar. La gran mayoría se alimentan mucho de azúcar, pero muchos también de glutamina. Otros se alimentan, pues ya digo, de arginina o de otros. Es que hay de muchas variedades. Vale. Y aquí se trata de... Se quiere pretender, pero yo ahora mismo lo veo un poco más panacea que realidad, romper las vías de acceso a la energía del cáncer para que se muera de hambre. De hecho, Jane McClellan tiene un libro que se llama Cómo matar de hambre al cáncer, y ahí, como ya hay muchos que hablan de esto, y me vienen muchos pacientes buscando este tipo de abordaje, y nosotros lo hacemos, pero lo hacemos dentro de las posibilidades, porque les digo, yo no te puedo dejar sin glutamina, no te puedo dejar sin nada de histamina, no te puedo dejar sin nada. O sea, es que esto sirve. Hay sistemas, tu digestivo necesita glutamina. O sea, hay un orden, unas prioridades que no podemos anular 100%, porque sí que mataremos al cáncer, pero te mataré a ti. Yeah. O sea, no va de esto, va de reorganizar, de capar, de bajar intensidades y trabajamos bajo la oncología metabólica nosotros, pero desde la realidad de primero no hacer daño. Ya. Lo he visto mucho en pacientes que vienen, es que, claro, si el cáncer tiene una actividad tan grande y come tanto, pues dejo de comer, hago ayunos súper profundos, que el ayuno está muy bien para el cáncer, pero bien hecho, y siempre y cuando no estés en caquexia, porque es que si no, lo que estás haciendo es abonar más aún el terreno del cáncer, porque si tú estás débil, el cáncer coge y crece muchísimo más. Eso es importante, sí. Y yo he visto pacientes, sobre todo lo he visto, es un perfil, no digo que sea siempre así, pero los que más he visto eran pacientes con cáncer de páncreas, que vienen por primera vez porque llevan un ayuno de 15 días, profundo, de 3 semanas absoluto, y te vienen en los huesos. Esas personas no las recuperamos. Porque es que ya han entrado en un catabolismo, una hiperactividad metabólica que lo que han hecho es dejar de alimentarse ellas y el cáncer se alimenta de ellas. No han roto la capacidad del cáncer de alimentarse. Y aquí hay que vigilar mucho si se hacen ayunos, que sea de una forma bien hecha, controlada, que sean intermitentes, y ayuda mucho a estar en ayuno para ir a hacer la quimio, porque así la célula tumoral está más débil, porque los niveles de insulina y glucosa están más débiles y la quimio puede actuar más. Hay muchas maneras de hacer, pero con conciencia. Como somos, somos mucho de dogmas y somos mucho de extremos como especie, ¿no? Es como, pues si el ayuno, pues venga, me paso para allá. El ejercicio, pues ahora me paso a todo el día a hacer ejercicio. A ver, los Ironmans, muchos acaban rotos. Ya. Porque han consumido tanta energía, tanto músculos que acaban consumiendo. Hay estudios que estas maratones de 60 días que se van corriendo hacia Islandia acaban consumiendo su cerebro. Wow. Luego cuando paran, cuando restauran, vuelven más o menos a reconstruir. Pero hay un orden de prioridades. Primero consumimos la glucosa circulando, después el glucógeno en el músculo, después empezamos ya a poder gastar grasas, pero es que llegamos a consumir lo que sea. Claro. Y si lo hacemos nosotros, imagínate lo que hace un cáncer. Se comerá lo que sea si tú no comes. Claro, increíble. La verdad que esto es muy, muy importante porque lo del ayuno es verdad que también últimamente está como muy de moda, entonces, bueno, sí, pero con precaución y con alguien que te asesore bien, ¿no? Sí. Hablamos de la glucosa. Quería preguntarte, cuando tomamos azúcar, ¿solamente estamos hablando de azúcar blanca como tal o estamos hablando de todo lo que nos provoque picos de Estamos hablando insulina? de los picos de insulina sobre todo. Y no solo del azúcar como tal, sino de todo lo que sea rico en azúcares. Vale. Pero aquí, insisto otra vez, o sea, la keto, la cetogénica, se ha puesto muy de moda, ¿no? Y hay tumores que sí, que realmente se ve una evidencia que están ayudando a controlar el crecimiento del tumor, como podría ser un tumor cerebral, pero hay tumores que no está claro, incluso hay tumores que se piensa que podría ser contraproducente. Entonces, aquí, otra vez asesoramiento y otra vez, si se hace, que sea... Normalmente se aconseja una cierta intermitencia, es decir, pues a lo mejor estás 3 meses en keto y luego te pasas a una baja en hidratos de carbono, una low carb, y luego tienes que pensar que
nosotros comíamos lo que había. Ujú. ¿Vale? Entonces, lo que había era lo que había. Si habían huevos, si había miel, si había raíces, lo que había. Y era muy variado. Y en la variedad está la salud. Todo aquello que tú pudieras cazar, recolectar o pescar y que sea variado, en general será sano para ti, siempre y cuando no lo pongas en extremos, nada. Por ejemplo, el mamífero. Esta gente que es que una keto que tiene la gran mayoría de veces está llena de quesos, está llena de mamíferos, está llena de sustancias que son muy inflamatorias también. Hay maneras y maneras de hacer keto. Y hacer una keto evolutiva, entre comillas, de quitar el mamífero, quitar el lácteo, es muy dura. Ya. Hablando de tomar azúcar, porque yo sé que a lo mejor mucha gente dice, Dios, el azúcar. ¿Cuánto dirías tú que podemos consumir de azúcar? No, aquí es que es imposible de decir. Mójate. No, es imposible. No puedo porque depende de la persona. Sí. O sea, yo siempre les digo a los pacientes cuando vienen, la salud no va de la mano de la rigidez, va de la mano de la flexibilidad. Y yo he visto gente que hace una vida perfecta, ejercicio físico, alimentación súper sana, tal, y tienen un cáncer que les sale por las orejas. Y lo han hecho estando ya en este estilo de vida. Y dices, ¿qué pasa aquí? Pues que son mega rígidos. Mentalmente, emocionalmente, las cosas son así. No. O sea, es imposible tener salud de verdad siendo rígido de verdad en algo. O sea, hay que tener una conciencia, hay que tener una buena base de alimentación. Cuanto mejor sea tu base de alimentación, mejor. Pero esto hay que romperlo. Yeah. Porque si te pongo en una bola de cristal perfecta, la vida no es estanca. ¿Qué va a hacer? El sistema es vago. Nuestro cuerpo va a ahorrar energía como sea. Entonces, si yo te lo pongo todo súper mega hiper fácil, las vías de defensa, las vías de resolución, las vías de restauración se van a quedar en el olvido prácticamente. Y cuando aparezca un virus, te va a tumbar. Yeah. O cuando aparezca un tóxico, no vas a saber qué hacer con él. O un alimento que no conoces. Entonces, se trata de llevar al sistema al gimnasio de vez en cuando, ponerte ante desafíos de todo tipo, de forma consciente, puntual, que actúen como horméticos. Lo mismo que ahora estamos haciendo cuando el frío, ¿no? De exponerse con hielo y así. Esto es un estímulo hormético. De cojo frío, mucho frío, de forma controlada, y luego que mi cuerpo tenga que espabilarse a calentarse. Pues si hago un ayuno intermitente, también es lo mismo. Paso hambre para que la restauración sea mejor. El ejercicio físico es hormético también. Si nosotros hacemos una analítica inmediatamente post ejercicio físico, estamos inflamados, con el azúcar alto, todo está fatal en la analítica. Dejamos pasar unas horas y luego ya esto se normaliza. ¿Por qué? Porque lo que ha tenido que hacer el cuerpo para compensar la inflamación que genera el ejercicio físico supera la inflamación, y el balance es antiinflamatorio y es restaurador. Yeah. Pero si nos pasamos de rosca, acabamos degradándonos. Claro. Estaba ahora pensando cuando estabas hablando de flexibilidad, y me parece genial porque, claro, al final estar rígido también te genera estrés, ¿no? Entonces al final generas la inflamación, bueno, y demás. Y con esto de la inflamación, bueno, ahora me abro aquí un poco contigo. Mi padre hace unos años murió de cáncer, de un cáncer de estómago. Y yo le acompañaba a las citas médicas y íbamos a una nutricionista, allí en la Seguridad Social también. Bueno, él estaba con esta cosa de tengo que ser flexible, ¿no? Porque estábamos hablando antes de cuando estamos sanos, pero una vez que tenemos una enfermedad de este tipo, yo recuerdo que esta persona, esta mujer, no sé, yo le decía, pero puede tomar, porque estaba tomando pues Coca-Colas, helados, bla, 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 y esta mujer decía, bueno, todo bien, pero con moderación. Y yo estaba allí en la consulta diciendo, ¿pero cómo puede estar esta mujer diciéndonos esto? Y yo, claro, en ese momento era como que quieres ayudar, ¿no? Lo máximo que puedas, pero al mismo tiempo estaba diciendo, claro, si esta persona, que es la que en este momento le está ayudando con su salud y que es, bueno, pues la persona que está formada en esto, le está diciendo que puede tomárselo todo con moderación, a mí no me va a hacer ni caso. Entonces, en este sentido, una vez que una persona está, que tiene a lo mejor, pues ya tiene unas células ya cancerígenas, aquí la moderación... Depende del caso, otra vez. Sí, ¿no? Es que no hay recetas mágicas.
y aquí ya es mi visión. Sí. O sea, yo siempre pienso que lo que hacemos los sanitarios no puede ser motivo de empeorar una situación de estrés de un paciente. No puede ser motivo de aumentar su rigidez. No puede ser motivo de empeorar su miedo. Y, por lo tanto, yo tengo pacientes con cáncer que a lo mejor están fatal y no les he tocado la alimentación nunca. Porque sé que no puedo. Porque sé que si me meto en ese terreno, les empeoraré. A nivel emocional, a nivel mental, a nivel de lo que sea. Y luego lo que tengo que trabajar es otras cosas para luego ya empezar a tocar eso si lo podemos tocar y si no, pues es lo que hay. Hay otras personas que vienen con un grado de trabajo previo muy alto y que están dispuestas a trabajarse en ellas en lo que sea desde el amor, no desde la rigidez, no desde el miedo. Aquí el punto está desde dónde se hacen las cosas. Si tú haces algo porque eres consciente, porque asumes tu responsabilidad, porque lo quieres hacer, perfecto. Si lo haces porque tienes miedo, si lo haces porque te están diciendo que eso es lo que tienes que hacer, pero tú no conectas con esa necesidad, desde la paz y desde el convencimiento, eso no tiene ni el 80% del efecto que tendría desde el otro punto. Y además, te va a empeorar en algunos aspectos. O sea, no podemos aumentar el estrés porque... Y de esto veo mucho, de nutricionistas, de médicos, de todo tipo, que es que tienes que hacer y tal. Oye, basta de hacer de padre y de madre del paciente. Somos personas que estamos para ayudar, pero quien tiene que hacer el paso, quien tiene que... es esa persona que tienes delante. La puedes guiar, le puedes dar información, pero ella decide si camina o no camina ese camino. Esto es súper potente, la verdad. Muy, muy importante. Hay también un tema que creo que es interesante de hablar un poquito, que es el tema del descanso, que es otra de las cosas, ¿no?, que podemos hablar como prevención, ¿no?, realmente. Quería preguntarte qué importancia te merece a ti el descanso en la prevención de... Primordial en todo, o sea, es que si no descansamos, cuando descansamos el cuerpo repara. Es cuando entra el parasimpático, o debería entrar el parasimpático, cuando deberíamos el sistema inmunitario entrar en reparación, en antiinflamación, incluso, a veces no, depende de si tenemos una infección, cuando sube la fiebre, por la noche, porque es cuando el sistema inmunitario tiene más energía para trabajar y ahí se pone en formato inflamatorio, pero luego tendrá que reparar lo que ha destruido en la inflamación. O sea, si los ejes hormonales, la detoxificación hepática, es que todo allí hace el riñón, los órganos tienen un horario, tienen una capacidad de trabajar en unas horas y de restaurarse en otras. Y si no les facilitamos esta circadianidad, este ritmo, a la que se rompe el ritmo, se rompe todo. En el cuerpo todo es cuestión de energía, ritmos y sincronías. Si nosotros dormimos es porque tenemos una melatonina y un parasimpático que entran, entre otras cosas. Y si nos despertamos es porque estos bajan y entra el simpático y entra el cortisol. Y si esto no existe así, si no hay esta sincronía, perdemos la circadianidad y perdemos la salud. Es la base. Los ABCs que oímos ahora tanto, es que son ABCs para todo. O sea, al final, dormir bien, tener una alimentación sana, ejercicio físico, relaciones sanas, estrés sano, porque hay el distrés no sano y el estrés sano, y de forma controlada e intermitente, esto es salud. Yeah. Y estas personas que dicen, oye, yo con 5 horitas por la noche voy bien, tiro bien. En principio son personas que no conectan con su cuerpo y que viven más en este estado de alerta. Hay gente que duerme menos de 5 horas, que duerme 2 y 3 horas al día y te dicen que no van cansados por la vida. Claro. Y les ves y no van cansados porque no pueden conectar con el cansancio. No sienten ya ni siquiera la sensación de cansancio. Ya. Increíble. No sé si, creo que has comentado bastante los parámetros que son importantes a la hora de la prevención. Quería preguntarte ahora que nos hables de las terapias. Una vez que tenemos, que nos han diagnosticado esta enfermedad, ¿qué terapias existen? Porque se conoce mucho la quimioterapia y la radioterapia. Primero, ¿qué opinas de estas dos? Y después que nos cuentes un poquito también qué ofrecéis también aquí en Médicos Gaia que puede ayudar una vez que está la enfermedad. A nivel convencional hay más. Tenemos la hormonoterapia, tenemos la terapia biológica, tenemos la inmunoterapia, terapia dirigida, tenemos un montón de herramientas y todas ellas son muy válidas.
O sea, cuando están indicadas, cuando realmente la estadística ha demostrado que eso puede aportar un beneficio y ese beneficio sea superior al riesgo de usarlas, perfecto. Y sobre todo la quimio y la radio, yo les digo a los pacientes cuando vienen con cánceres muy pasados de vuelta, no es lo mismo una quimio de prevención, porque típico en cáncer de mama, me han encontrado un cáncer y tengo que hacer quimio para prevenir tal, eso es una cosa, y la otra es cuando ya tienes un cáncer de mama con metástasis en el hígado, con metástasis en hueso y tal. La quimio es tiempo. O sea, cuando estamos hablando de un cáncer estadio 4 diseminado, hacer estos tratamientos es ganar tiempo y sumar probabilidades de o bajar carga de enfermedad, si se puede, tener carga cero de enfermedad y alargar este tiempo de carga cero de enfermedad el máximo tiempo posible. Pero es tiempo. Muy pocos cánceres realmente a día de hoy solo con la quimio se están curando. Sí que estamos hablando de linfomas, estamos hablando de otros tipos, pero así en general, muy pocos no, algunos cánceres, pero no todos se están curando cuando es en el estadio 4. Una cosa son otros estadios. Entonces, ¿qué es lo que, cuando estamos en estos cánceres más avanzados, qué es lo que la evidencia nos está llevando a hacer? Y lo están haciendo en países como Inglaterra, como Estados Unidos, como Alemania, o sea, hay sitios donde ya está muy implementado en el sistema, que es que sabemos que cuanto más sano esté el cuerpo, más fácil es, más probable es que la quimio sea más eficiente. O sea, tú imagínate un huerto que puede estar estéril totalmente o puede estar súper abonado, el terreno, y tú quieres hacer crecer ahí unos tomates, unas lechugas, lo que sea. No te van a crecer igual, por más que riegues esas lechugas y esos tomates en el abonado y en el fértil, que en el que está totalmente seco y estéril. Pues el cuerpo es lo mismo. Tú ya le puedes meter quimio a un cuerpo que, si no tiene capacidad de usar esa quimio para reaccionar y que haga su función, tampoco le va a servir, incluso te va a empeorar. En cambio, si ese cuerpo está con resiliencia, con una mínima salud, podrá hacer más que no si no tiene nada. Y eso es lo que trabajamos desde la medicina integrativa o desde la medicina o la oncología integrativa. Vale. ¿Y qué otras terapias podrías ser complementarias a esta quimioterapia hay cuando mucho, ganas tiempo? Hay mucho. Desde aquí es estudiar quimioterapia por quimioterapia, pero ver suplementos y plantas naturales y vitaminas y minerales y aceites esenciales que actúan en sinergia positiva, que lo que hacen es mejorar el efecto terapéutico de estos tratamientos recibidos de la quimio y reducen lo que es la toxicidad. Pero aquí ya es medicamento a medicamento. Luego tenemos, así como cosas más grandes y generales, la vitamina C en megadosis endovenosa, que sabemos que ayuda muchísimo a controlar lo que son la inflamación del cuerpo, a controlar lo que son las vías de reactivación metabólica del cáncer, y es una terapia que nos ayuda por sí misma a matar células oncológicas y a reducir su capacidad de reproducción y de la velocidad, pero durante un tiempo también. Y si se combinan, aquí se trata de, cuando estamos en cánceres avanzados, se trata de sumar y ganar probabilidades y que sean compatibles entre ellas. Luego tenemos la ozonoterapia, que también es una técnica muy válida, tanto rectal como vía sistémica endovenosa. Tenemos la hipertermia oncológica profunda, que esta es súper potente y súper desconocida, que está en hospitales públicos, en ICO aquí, lo tenemos en Bellvitge, lo tenemos en el Trueta, la tenemos en Canruti, también está ahora en Valldebron. La misma máquina que tenemos nosotros de hipertermia está en hospitales públicos de Cataluña y también en hospitales de Madrid, de Canarias, hay muchas máquinas. ¿Qué hace esto? ¿Qué hace? Quiero hacer una puntualización. Sí. Se está confundiendo mucho porque así se está divulgando la hipertermia con la oncotermia, y no es lo mismo, ¿vale? Ahora te explico las diferencias. La hipertermia oncológica profunda lo que hace es generar calor local que llega en el tejido donde nosotros lo dirigimos, que siempre es donde hay tumor, y llegas en el tejido a unos 43-45 grados centígrados, más 43 que 45. Aumentas el flujo sanguíneo haciendo esa temperatura, haces que haya más sangre, con lo cual si hay más sangre hay más nutrientes, hay más medicamentos, hay más quimio, hay más de todo en esa zona que te interesa ahí. Atraes al sistema inmunitario
y le estás diciendo ahí está pasando algo y vas haciendo que el sistema inmunitario se reconfigure y empiece a entender que eso es un problema. Y la propia temperatura es un agresor para la célula tumoral. La célula tumoral, aunque es más rápida en reproducción, más invasiva y más reproductiva que una célula sana, es mucho más débil, porque si no, a igualdad de condiciones, la quimio y la radio te matarían. Y no lo están haciendo, en la gran mayoría de personas. Entonces, si no lo hacen es porque la célula sana es mucho más resistente. Y a la célula sana, esa temperatura de 43 grados de forma intermitente le encanta, la lleva al gimnasio, y a la otra la estresa un montón. Y al cáncer no le gusta la incomodidad. Cuando se siente incómoda la célula tumoral de verdad, lo que hace es programar su muerte celular, programar su apoptosis, su suicidio. Y luego hay un porcentaje de células que se mueren por la hipertermia, solo haciendo eso, solo haciendo hipertermia, pero son poquitas, ¿eh? En realidad, cuando la hipertermia gana una efectividad importante, y estamos hablando de aumentar la eficacia de los tratamientos entre un 30 y un 40%, que esto en cáncer es una pasada. Wow, sí. Es cuando se combina con quimio, con radio, con inmunoterapia, con hormonoterapia, con terapias dirigidas, y también estamos viendo que cuando lo combinamos con tratamientos eficientes como la vitamina C o la ozonoterapia, también aumenta su eficiencia. El otro sistema de actuación que tiene la hipertermia oncológica profunda es la radiofrecuencia y el electromagnetismo. Eso lo que hace es generar una vibración en el tejido, un movimiento que hace que la célula tumoral no sepa dónde cogerse, o sea, esto ya es muy molecular, es muy de tejido, y ves que, bueno, muy celular más que molecular, ves que la célula no tiene dónde agarrarse y también se estresa y programa su muerte por eso, ¿vale? Por esos tres factores. Luego, la diferencia entre la oncotermia y la hipertermia. La oncotermia llega a 40-41 grados. Y estos 2-3 grados de diferencia marcan totalmente la eficiencia antitumoral o no. Ostras. SEOR, la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, tiene una guía de la hipertermia, porque la hipertermia nace de los radioterapeutas. Es una técnica que ellos tienen que aprender, es un tratamiento que tienen que aprender durante la residencia. Lo que pasa es que se la dejó como la María, esa que, bueno, la hidroterapia formaba parte de la medicina y también era la María, era una especialidad. Y se fue olvidando. Ahora esas cosas que se fueron olvidando se están recuperando. La vitamina C también. Linus Pauling, cuando a los años 70 dijo lo que dijo, tuvo unos años de esplendor y luego se la cargaron a punta pala. Y ahora está volviendo a salir toda la evidencia de que sí, de que eso es válido, de que sirve, y se está postulando como una quimio. ¿Y por qué no más de 43? Porque estaba pensando... Porque al final quemarías. Claro, quemarías. Ya sería demasiado. Sí. Claro. Súper interesante esto, porque además... Bueno, yo hasta que no me preparé un poco para esta entrevista, no había escuchado esto nunca jamás. O sea, que es una cosa que solo escuchamos quimio. Es novedosa, entre comillas, porque no lo es, porque tiene más de 20 y 30 años de historia en Europa. Lo que pasa es que aquí hace poco que se está usando y que se está viendo realmente la utilidad. Y ya digo que es que en los hospitales públicos la van metiendo. Lo que pasa es que es una técnica que realmente, para que dé su resultado 100%, tienes que darle una continuidad y una frecuencia. Y luego, además, no todos los tumores son candidatos. La hipertermia oncológica profunda es para tumores sólidos, no es para tumores hematológicos, no es para leucemias, no es para linfomas, no es para mielomas. Se podría llegar a plantear, para tener una acción citorreductora de control local del crecimiento del tumor, usar en linfomas donde sea muy grande o en mielomas donde hay alguna lesión importante que se tenga que reducir, pero no para tratar globalmente esa enfermedad. Esto muy importante decir, y luego que no todo el mundo es candidato a hacer hipertermia. Hay contraindicaciones. Por ejemplo, si tienes un cáncer en el pulmón y tienes un derrame pleural, el agua y la hipertermia se llevan fatal, porque quemas al paciente. En la oncotermia no tienes tanto riesgo, porque no llegas tan arriba, pero es que no vas a tener el efecto terapéutico. Claro. ¿Vale? Donde se valida lo que SEOR apoya es la hipertermia, la oncotermia no. Y aquí las personas que hacen oncotermia, lo voy a decir abiertamente, juegan con ello y dicen que hacen, o sea, ante los pacientes dicen que hacen hipertermia, pero ante la comunidad médica dicen que hacen oncotermia, y de alguna manera están validando una cosa en nombre de otra que no es. Wow, esto es importante. Esto es muy importante. Claro, pero sobre todo para el paciente también, Sí. que no nos engañen. Sí. Claro. Sí.
Bueno, ya para ir terminando, quería preguntarte, tú tratas muchas personas con esta enfermedad y eso también a ti te desgasta, me imagino. No sé quería preguntarte cómo te sostienes tú o cómo se sostiene una persona que trata con... No es más desgastante que trabajar con trauma o que trabajar con autoinmunes o al fin y al cabo aquí vemos... Pacientes fáciles, vemos alguno y está bien que vengan porque te dan un respiro cuando llegan estos, pero en general vemos gente, hacemos medicina de altísimo nivel aquí, entonces vemos gente que ha pasado por 15 médicos, por 30, estoy tratando ahora un hombre que ya hace como medio año o más que le estoy tratando, de un COVID persistente que vino fatal y había pasado por 15 médicos, literalmente, y me dijo... Me han dicho que venga aquí y si no lo conseguimos aquí ya tiro la toalla, está fantástico. Y me dice, publica mi caso, por favor, porque he visto, o sea, llevo tantos médicos que nadie me ha sabido ayudar. Solo en la primera entrevista le expliqué, te pasa esto, vio la luz, dijo, mira, no sé si me vas a ayudar o no a nivel de mejorar, pero solo con que me hayas explicado lo que me pasa, por qué me pasa, por qué estoy como estoy, ya me ha dado una tranquilidad. Pero es que además vino a la siguiente visita y me dijo, soy otro. Qué bien. Claro, entonces, esto te ayuda mucho. Ver que puedes ayudar a estos niveles y en cáncer a veces no puedes ayudar a salvar, pero puedes ayudar a dar paz, a dar calidad de vida y esto es muy importante. Y luego que al final a mí me cuesta mucho encontrar equipo y aquí hago una llamada a personas que quieran trabajar desde esta manera de hacer porque cuesta mucho sostener el dolor que sostenemos. Claro. Porque cuando sostienes tanto dolor ajeno, tienes que haber trabajado mucho con tu dolor. Porque si no es un espejo, y lo es igualmente, aunque te hayas trabajado, tienes el espejo continuo. Pero si no tienes herramientas para gestionar tu dolor interno, eso te sobrepasa. Y no solo no puedes ayudar y proyectas tu dolor en el otro, sino que el dolor del otro te hace daño a ti. Para mí la clave está en trabajar desde el amor. O sea, no hay otra vía de sostener esto. Es conectarte con que eres una persona ante otra persona que está en una situación de vulnerabilidad y desde tu conocimiento, pero también desde tu sensibilidad y desde tu vulnerabilidad es donde les puedes ayudar. Porque si no metes corazón, vas a ser casi un psicópata recetando. O puedes llegar a ser, que esto pasa mucho en medicina. En Estados Unidos hay mucho burnout, bueno, en todos los sitios, y ahora ya aquí es evidente, pero ya hacía mucho tiempo que en Estados Unidos era muy evidente el burnout de los médicos, ¿no? Y hay un libro que se llama Monte Miseria, que es una especie de novela que habla de la residencia de un médico, que es en plan humor negro, pero es que es la realidad de un médico residente y es cómo te forma el sistema. Para que, hay una frase que dicen acicalar y largar. Ibas a urgencias, te viene alguien, venga, lo preparo y lo mando para otro y me lo quito de encima y no resuelvo nada y no hago nada y solo paso la pelota. Esta forma de hacer se ha instaurado mucho en nuestro sistema médico, una medicina defensiva, una medicina de quitarte el problema de encima y me da igual si me mejora o no mejora, me da igual entre comillas, porque el sistema no me da herramientas y luego sí que es cierto que está habiendo una revolución a nivel de la base de la medicina, no desde arriba, sino desde abajo, de que los médicos han dicho, ya estoy harto, no me gusta lo que estoy haciendo, no estoy de acuerdo con el sistema como está funcionando, no estoy de acuerdo con las herramientas que me están dando, con las explicaciones que me están dando, me han dicho que no se podía curar un estreñimiento, que no se podía curar un insomnio, cosas muy básicas, y estudio 4 cosas y veo que sí que se puede curar, se puede resolver, y por eso ahora la PNI está tan en auge. Yeah. Porque te da respuesta a situaciones que en medicina no se han ni planteado. Bueno, porque te está viendo como un todo, ¿no? Te está viendo como un ser humano, ¿no? Exacto, y entiendes por qué, ostras, el no dormir tiene que ver con mi menopausia, o ala, y tiene que ver con... Y que esto es el ABC, ¿eh? O sea, no es nada complicado ni nada, pero si ya podemos, desde aquí te sorprendes, imagínate lo que luego puedes llegar. Cuando yo empecé a estudiar, cuando salí de la torácica, que de alguna manera yo siempre, ya en medicina... estaba haciendo integrativa, ya estaba estudiando medicina, estaba haciendo reflexología podal, estaba haciendo fitoterapia, estaba haciendo aromaterapia, estaba haciendo ya cosas porque sin saber que existía la integrativa yo ya entendía que todo iba a más, ¿no? Que era otro nivel. Cuando empiezas y ves esto, que resuelves cosas tan básicas y luego subes un eslabón y dices, ostras, esto también lo resuelvo, y esto también, y esto también. Y dices, es que no tiene techo. Sencillamente lo que hay es desconocimiento. Y aquí
Leo Prineboom, uno de los padres de la PNI, él dice, no hay enfermedad que no sea susceptible de ser curada. Esto no quiere decir que en ti esa enfermedad se vaya a curar. Quiere decir que a lo mejor, si no la podemos curar en ti ahora, es porque no tenemos los conocimientos como tal, como estamento médico. A lo mejor esa persona que te trata no los tiene y otro sí. O sea, que esto también es interesante decir, porque a veces nos empeñamos en, no, es que voy a un médico que me trata muy bien, estoy muy contenta, pero no veo el cambio. Hombre, pues a lo mejor que te planteas un cambio de médico, ¿no? Porque a lo mejor hay alguien que sí que te puede ayudar, o a lo mejor no. Pero si no lo conocemos, a día de hoy, tarde o temprano lo conoceremos. No conocíamos una solución al VIH, al SIDA. Y ahora tenemos unos tratamientos súper eficientes que nos dan una calidad de vida casi perfecta o muy buena y nos alargan la vida un montón. Y en ese sentido, ¿cómo ves tú el futuro de los tratamientos del cáncer? ¿Eres positiva? Bueno, yo en general lo veo como en todas las cosas importantes que están pasando en el mundo, que nos estamos polarizando, estamos pasando a extremos y siempre cuando hay extremos se acaba rompiendo para encontrar un punto medio. Tardaremos en verlo, pero yo creo que acabará pasando. La medicina en general se tiene que reinventar de arriba abajo. O sea, está la forma de atender, tener 10 minutos por paciente, pero esto es que no hay tiempo ni para decirte hola prácticamente. O sea, no puedes entender nada, ni ayudar, ni reconducir, ni educar, ni explicar. No, hay que cambiar de arriba abajo. Pues con esto nos quedamos para terminar el episodio. La verdad que con todo lo que has hablado me da la sensación de que, bueno, es una manera de mirarlo también para el paciente que creo que te da, bueno, pues te pone en ese punto de que eres un sujeto activo también, ¿no? No que eres un sujeto pasivo. Es que si no eres un sujeto activo en este tipo de medicina, poco vas a aguantar. Pues esto es muy, muy importante, porque cuando tú sientes que puedes hacer algo, sientes que tienes un poquito el control de, ¿no? Que puedes mover alguna ficha, ¿no? Si no, te quedas ahí como esperando que alguien solucione el problema o que un medicamento solucione el problema y, bueno, pues necesitamos de ambas partes, ¿no? De una persona que te ayude y de ti también, ¿no? Que pongas ahí por tu parte. Así que nada, Cristina, me queda agradecerte muchísimo por tu tiempo. A ti. Pondré, bueno, en la descripción del vídeo pondré tus datos, pondré también los de Medicus Gaia para que, bueno, pues cualquiera que necesite ayuda, que te pueda contactar o que, bueno, pues eso, que esté pasando por un... Solo aclarar que aquí no estoy solo yo, que hay un equipo y que yo no puedo ver todos los pacientes, lógicamente, y que si no pasan por mí, pasarán por el equipo que trabaja con la misma filosofía, el mismo enfoque, las mismas herramientas, todo. Perfecto, sí, me consta que tienes ahí el filtro de... Perfecto. Sí, porque yo tengo las horas que tengo, no tengo más. Exacto. Bueno, pues eso lo dejaremos ahí por si alguien necesita de tu ayuda, pues o de tu equipo, pues que venga por aquí. Nada, muchísimas gracias también a los oyentes por escucharnos. Estoy seguro de que sacaron muchísima información de valor y que se puede entender un poquito más esta enfermedad, ¿no? que es tan, bueno, pues común, ¿no? Si no le toca a uno, pues a lo mejor le toca al de al lado y al final, bueno, pues es interesante conocerlo. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.